Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Antes de empezar el episodio, quiero contarte algo. Pues resulta que tuve un fallo técnico durante la grabación, pues no encendí mi micrófono. Así que no se escucha igual que siempre, pero la conversación es tan interesante y valiosa que decidí compartírtela así. Y realmente el audio no es tan malo, así que quédate y disfrútalo. Vivimos en una era donde la salud también está asociada con temas de la tecnología y cada vez están más disponibles para ser utilizadas dentro de casa. No nada más en un consultorio o en un laboratorio, sino que también ya tenemos opciones de parches, sensores, tiras, monitores, incluso nuestro propio celular se ha vuelto una extensión a estas revisiones que podemos hacer de datos de nuestra salud. Y lo podemos ver, con esto tenemos acceso a monitores de sueño, sensores de glucosa, relojes que nos datan sobre nuestra respiración, que pueden calcular cuántos pasos dimos en promedio al día, cómo están nuestros niveles de hormonas. Incluso hoy también ya tenemos este acceso con la inteligencia artificial de tomar fotografías y estimar cuánto estamos comiendo día a día. Así que datos e información parece que cada vez nos sobran sobre el tema de nuestra salud. Sin embargo, medir y tener datos no siempre significa que sabemos entenderlo y no siempre nos lleva a mejoras en nuestra salud porque justo no sabemos cómo aplicar. Y me pareció muy importante que por eso, al tener cada vez más acceso a estas fuentes de información sobre nuestro cuerpo, podamos observarlo y contextualizarlo, porque creo que esta es una parte muy importante de estos datos. Tomar en cuenta que el contexto en el que el dato se obtiene, como nuestra emoción, nuestra historia, el cuerpo, nuestra mente, nuestra humanidad, es importante para poder interpretarlos y usarlos a nuestro favor. Así que vamos a respondernos preguntas muy interesantes como ¿cómo pueden aportar realmente estos datos a nuestra salud? ¿Dónde está el límite entre que sea algo saludable obtener y ser nuestro aliado o ser nuestros jueces? Porque también pueden convertirse en una forma de juicio. Y cómo también en la consulta y en el acompañamiento profesional pueden ser útiles. Entonces, para hacerlo, me acompaña una gran profesional en la salud y además yo siempre la reconozco como mi maestra porque en varias ocasiones he tenido el gusto de acompañar y que me acompañe en el aprendizaje de diferentes áreas de la salud y la nutrición, y ya es Carla Moreno, que vuelve a estar aquí en este micrófono porque sé que siempre es una voz excelente para abordar cada uno de estos temas. Carla, bienvenida y muchas gracias por decir que sí nuevamente a una entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Hola Gris, no, como siempre un placer y gracias infinitas por la invitación porque sabes que la admiración es mutua, entonces para mí siempre estar en este espacio es un espacio de gratitud y agradezco poder ser partícipe. Muchas gracias, Carla. Oye, y aparte yo sé que es un tema que te gusta. Digo, hay muchos temas que te gustan y en los que te has ido involucrando cada vez más en el tema de tu área profesional. Pero hace poco compartíamos por ahí de que es importante para ti esta parte y que lo has llegado a utilizar también con tus pacientes, incluso contigo misma, el tema de utilizar la tecnología como datos de tu salud. Yo quisiera pedirte que empecemos por ahí. ¿Qué rol tú observas de la tecnología hoy para obtener información personal sobre nuestra salud? Híjoles, fíjate que en realidad todo nació desde un reto propio, ¿no? Y creo que cuando me di cuenta del acceso a la información que tenía, eh, dije, es maravilloso que los pacientes puedan tener también acceso a esta información, ¿no? Yo, obviamente, cuando estamos en la salud, estamos constantemente también monitoreando nuestra salud, o por lo menos eso espero. Es muy importante que prediquemos lo que decimos, ¿no? Y fue ahí cuando, tratando de monitorear mi salud, me di cuenta de todas las herramientas que tenía, desde el reloj inteligente, el monitor de glucosa, aparatos para medir el sueño, como dices, toda esta inteligencia artificial y tecnología también, que fue cuando dije, wow, o sea, qué potente, qué poderoso, pero también la parte de, o sea, si yo veo un número y no lo entiendo, me voy a paralizar y me voy a quedar con esa mala impresión, con esa frustración. Y fue de ahí, de mi experiencia personal, que decidí como comenzar a indagar en consulta. Y fue muy interesante que en realidad la mayoría de pacientes ya
estaban ahí, ¿no? O sea, la mayoría ven cuántos pasos hacen, tienen un reloj inteligente que les mide frecuencia cardíaca, cómo durmieron. Entonces ha sido un gran aliado, me atrevo a decir, el último año fue oficialmente como la implementación en consulta y ha sido un aliado muy interesante y muy estratégico. Ahora, está el dato y los datos ya los tenemos. Y creo que esta es la era de la información y de los datos, ¿no? Tenemos muchísimos datos que no siempre sabemos utilizar, que no siempre sabemos entender y que también a veces pareciera que son lo mismo y no siempre lo son. Entonces yo creo que vamos a irnos por partes un poquito, primero hablando de qué tipo de datos nos ofrecen estos dispositivos, porque hay muchos dispositivos, ahorita mencionábamos algunos y vamos a mencionar incluso marcas, porque como bien lo dices, ya muchas personas tienen acceso, ¿no? Tenemos un relojito en nuestra mano, algunos que a lo mejor tenemos problemas con nuestro manejo de glucosa, hipoglucemias, como es mi caso, lo he expresado varias veces, utilizar el monitor continuo de glucosa, algunas mujeres que para temas de reproducción utilizan también, incluso para la gestión de su reproducción, utilizan también las tiras reactivas para poder estar midiendo sus hormonas. Pero hay, ¿verdad? Es que hay una infinidad, infinidad. Incluso podríamos considerar aquí también el mismo InBody, porque también ya estos análisis de bioimpedancia, que ya también se han hecho mucho más caseros, a lo mejor no con la misma precisión, pero cada vez hay más personas que tienen acceso a la información de cuál es su porcentaje de grasa, cuál es su porcentaje de agua y de masa magra que tienen gracias a estas herramientas. ¿Cuáles recuerdas tú por ahí ahorita que existen? ¿Cuáles mencionarías? Fuera de las que ya mencionaste, ¿no? O sea, el reloj, el smartwatch, reloj inteligente que nos puede, dependiendo de marcas y la inversión que se haga y que estamos buscando, nos puede medir hasta la temperatura, ¿no? Oxigenación. El de las hormonas, yo utilizo mucho con mis pacientes las tiras reactivas, monitor de glucosa, como lo mencionaste. Fíjate que hay uno muy interesante que apenas he estado implementando en consulta, que son activadores del nervio vago, que creo que lo habíamos platicado también. Este, que es como, wow, o sea, ya hasta existe un aparato que me va a ayudar a estimular mi nervio vago, que tiene muchísimo que ver con salud digestiva. La salud digestiva tiene que ver con hasta trastornos de personalidad, ¿no? De ansiedad. Creo que es impresionante. Hay también para cuestiones cardiológicas. Ay, no sé, creo que más bien yo me preguntaría, ¿qué no hay, no? O sea, porque si comienzas a indagar y cabe resaltar que algo que a mí me causa mucha curiosidad y quizás por eso estoy como, a veces me bombardeo, yo vivo en plena zona de Silicon Valley. Entonces ves el anuncio y es como, ¿qué es eso? Y me meto y, oh, wow, o sea, esto mide la presión arterial todo el tiempo, ¿no? Qué maravilla. Y te da que el beeping de si tienes alguna alteración. Para la apnea del sueño también hay aparatos. Entonces creo que el año pasado fue una conferencia donde estaba una de estas compañías de tecnología, que son los creadores del anillo ahora, y hablaban del poder que tenemos en un simple aparato, ¿no? Y es que están estos que son ya más de intervención y están Ujú, estos que son más como de monitoreo. Y hoy vamos a centrarnos más en los que son de monitoreo, porque también de intervención ya hay varios, ¿no? Ahorita pensaba, ahorita que decías de esta parte de las camas, que ya tenemos cobijas que regulan temperatura para que puedas dormir mejor, pero son más de intervención. Pues primero vamos a ver, antes de meternos a esta parte de intervención, el cómo recibir estos datos y qué tipo de datos podemos obtener ahí y cómo también hacerlo para no estresarnos. Ahorita mencionabas también el anillo. El anillo creo que cada vez en México no tiene todavía la misma popularidad que los relojes. Definitivamente el reloj, creo que al menos de cada familia una persona lo utiliza. El anillo todavía apenas está agarrando algo de boom, pero es muy útil a diferencia de los relojes, sobre todo con el tema del sueño. Creo que es uno de los grandes diferenciadores en la cuestión del reloj, porque muchas veces los relojes van más enfocados a medirte los pasos, a la actividad física, pero este particularmente es la cuestión del sueño. ¿Qué podemos saber de nuestro sueño con un anillo como este? Fíjate que el anillo, como tú lo dices, sí hago el gran contraste
entre el reloj. Definitivamente creo que es una compañía que se ha enfocado en mejorar el sueño o darte la información para mejorar el sueño. Y te mide desde tu frecuencia cardíaca, temperatura, niveles de estrés. ¿Por qué? Porque conforme y también qué tan profundo fue tu sueño, ¿no? Tenemos estas diferentes etapas del sueño. eh, y dependiendo de eso te da el valor de cómo es la calidad de tu sueño. Es interesante porque yo siempre digo que uno de los mejores suplementos, si no es por decir el mejor suplemento, y lo he dicho en varias de mis clases, es el dormir bien. Y hoy en día la mayoría de personas dormimos menos de lo que se recomienda, ¿no? Lo recomendable es de mínimo 6 hasta 8 horas, pero si tu cuerpo te pide más, hay etapas donde vas a necesitar dormir más y esta es una de las partes donde estos aparatos entran como una herramienta muy útil porque te va a decir, o sea, te sientes fatigado porque la batería o la energía de tu cuerpo está de acabada, aunque te acabes de levantar y quizás por eso te sientes cansado, ¿no? Porque quizás no estás oxigenando bien y ahí viene como, ok, ¿por qué no estoy oxigenando bien? Ah, estoy congestionado, tengo alergias, o sea, comenzamos a desglosar, pero el sueño, el anillo sí me atrevo a decir que entre lo que yo utilizo es el más indicado para personas que tienen alteraciones en el sueño y nos va a dar patrones. Yo siempre digo, la información nunca es absoluta, no podemos basarnos en un día, siempre vamos a ver tendencias. Si tienes un paciente que se siente fatigado y vas y ves su data del anillo y resulta que los 15 días atrás sus niveles de sueño te muestran que no ha descansado profundamente, ok, tiene razón de estar fatigado, ¿no? Y ya comenzamos, ok, ¿de dónde viene esa fatiga? Porque puede ser que esté durmiendo sus 8 horas, pero no está teniendo el descanso apropiado. Entonces, esa es la parte donde son súper estratégicos porque dependiendo de los marcadores, que si es la frecuencia cardíaca en reposo, que si es la tasa de saturación, la tasa de oxigenación, nosotros como profesionales de la salud comenzamos a hacer la asociación y recomendar intervenciones para tratar de mejorar estos, hablando del sueño y darle todos los beneficios que implica como el mejor suplemento que viene siendo el descanso, ¿no? Ahora, si una persona a pie, hablemos de una persona que en su día a día lo utiliza, dice, ok, quiero empezar a ver estos datos como algo que me ayuden a entender un poco mejor a mi cuerpo. Observa que durante su noche no hubo una frecuencia cardíaca en reposo suficientemente adecuada, que hay que entender que la frecuencia cardíaca en reposo tiende a ser bajita. Obviamente depende mucho del tamaño de cuerpo de la persona, incluso el género, de la actividad física que realiza, pero normalmente hablamos de que una frecuencia cardíaca en reposo es controlada. Si mal no recuerdo, es por ahí de entre 70 y 75. 60, ¿Sí? 80, ajá. Ajá, por ahí. Y si la ves que a lo mejor que está muy alta, pues nos está hablando de una posible mala gestión también en nuestro estado del sistema nervioso. ¿Qué podrían hacer ahí? Alguien que dice, ¿sabes qué? Veo que los últimos 15 días, sí, no logro una frecuencia cardíaca en reposo adecuada y siempre estoy sobre 90, 95, incluso por arriba, como si estuviera ejercicio cuando estoy durmiendo. ¿Qué le dice esto a alguien? ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás 3 puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Fíjate que tengo una paciente que justo fue que yo le decía, mujer, ¿qué pasa en la noche, no? O sea, que la frecuencia cardíaca está, y fue como, ok, vamos a desglosarlo, ¿no? Y esta es la parte donde yo digo, no es solo una pieza, ¿qué afecta el sueño? Mucho. ¿Cuál es tu rutina? Entonces ahí yo comenzaría a ver, ¿a qué horas te vas a dormir? Porque si te vas a dormir a las 11, 12 del día y estás viendo pantallas, justo, o sea, es como que dejo el teléfono y me voy a dormir, pues obviamente el inconsciente sigue estimulado.
Y creo que esa es una de las principales cosas que en realidad la mayoría, uno de los principales malos hábitos, diría, que muchas de las personas tenemos, que así como tenemos ese plus de la tecnología, pues nos llevamos la tecnología a la cama, ¿no? Entonces, yo siempre es como, a ver, ¿cuál es tu rutina? Idealmente se recomienda 2 horas antes de irse a dormir. eh, si se puede hacer la inversión en casa de tener estas luces que puedes monitorearlas, que se pongan más tenues. Por ejemplo, yo en el cuarto de mis niños está, pero en mi sala no está. Entonces lo que cambia es no prendo la luz, prendo una lamparita de luz amarilla, ¿no? Y eso hace que se vea, porque no todos podemos hacer la inversión de voy a cambiar todas las luces. Entonces, eh, ver cómo bajas esa intensidad de la luz. 2 horas, como menciono, 2 horas antes, cero pantallas. Y ese es un reto bien grande para todos, ¿no? Y yo digo cero pantallas es poner el teléfono en ya me voy a dormir, no molestar y dejarlo a un lado. Y tratar de ver si eres una persona que hace ejercicio por las tardes, noches, si ese ejercicio quizás tengas que hacerlo un poquito más temprano, ¿no? O bajarle de intensidad al ejercicio que estás haciendo, porque el ejercicio puede ser un estimulante. Hay personas que los estimula y se pueden dormir súper bien, pero hay personas que a veces esa estimulación es tanta que se la llevan a través de la noche y eso es lo que hace que no duerman bien. Entonces, siempre es como comenzar a desglosar la rutina de cada persona. Como digo, los teléfonos, las pantallas es una de las grandes. También la hidratación, si no están bien hidratados, el consumo de cafeína. Yo siempre recomiendo no café, si tienes problemas de insomnio, no café después de las 12 del día. Y ver cómo sobrellevas esa estimulación, porque hay gente de, es que si no me tomo ese café no sobrevivo, ¿no? O sea, no doy la tarde, pero se comienzan a hacer ajustes. Y hay algo también que muchas personas o hoy en día está muy en boom, que es la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces también el ver a qué horas estás cenando, cuánto estás cenando y cómo estás cenando, porque si estás cenando distraído, viendo tele, eh, no sé, o sea, si también el balance de la alimentación no es el adecuado o comes y ahí mismo te vas a dormir, son muchos los detalles, pero en realidad sí siento que si vamos a implicar 3 cosas, o sea, que digas, comencemos con 3, sería pantallas, asegurarnos que no haya estimulantes, llámese cafeína, bebidas energéticas, cargas excesivas de azúcar, aún, ¿sabes? En las tardes. Eh, Híjole, si la tercera antes de la alimentación, yo creo que yo me iría con desconectarte, con hacer algunas respiraciones, meditación, 5 minutos 3 minutos. Yo digo 5 minutos, soy mamá de 2 niños, cuando los voy a dormir no hay 5 minutos de silencio hasta que se duermen y yo me quedo dormida con ellos, ¿no? Pero por lo menos 3 minutos de soltar todo antes de dormir. Creo que puede ser hasta más entre las 3 cosas antes de la alimentación, porque desconectar nuestra mente y prepararlo para esta rutina del descanso es súper importante. Y me gusta que volteas a ver el hábito, ¿no? El dato, en realidad, para tener una función, te lleva a voltear a ver el hábito, que es donde está la posibilidad de la acción. Y ahí el personalizar, porque a lo mejor para alguien puede ser que su pareja ve o escucha noticias en la noche, mientras tú estás a lo mejor incluso preparando los alimentos, pero eso puede ser súper estimulante para ti, para tu cerebro. Habrá quienes digan, es que yo duermo perfecto aunque tome café en la noche. Tal vez no tienes problema para conciliar el sueño, pero sí para que tu sueño sea suficientemente reparador y logres esta frecuencia cardíaca en reposo. O sea, puede haber algún sobreestímulo que te esté generando, e incluso aunque lo concilies bien. Y ahí va a determinar mucho la batería que tenga tu cuerpo, la cantidad de energía que vas a tener el siguiente día, aunque puedas conciliar el sueño. Ahí entra mucho también el tema de la discusión que de repente hay con el cacao, porque el cacao en sí
es un alimento alto en triptófano que podría ayudarnos a dormir un poco mejor a algunas personas y para otros puede ser súper estimulante. Entonces, también el tema de personalizar, voltear a ver el dato para que te ponga, si te pone un foquito amarillo, pero tienes que mirar el área de oportunidad de observar cuáles son aquellos detonadores para ti, porque no siempre son los mismos para todas las personas. Y ahí poderlo personalizar. Y ahí es donde entra el acompañamiento y el criterio de un profesional que te esté acompañando, de decirte, ok, vamos a buscar por dónde, ¿no? Hay una parte también muy interesante que creo que se puede observar con muchos de estos dispositivos. Hablemos del anillo, podemos verlo con casi toda la mayoría de los relojes inteligentes, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esta nos la mide no solamente durante la noche, sino que nos la mide a lo largo de todo el día. Y es un dato que para muchos a lo mejor lo ven y dicen, ah, pues es evidente cuando estás haciendo ejercicio. Ahí es sumamente evidente esa variabilidad. Pero ¿de qué nos habla la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Creo que es uno, yo siempre digo, para mí es uno de los marcadores que más me gusta observar. Ese es ahí voy a ver qué es lo que está pasando, ¿sabes? La variabilidad de frecuencia cardíaca en realidad tiende a aumentarse cuando estamos estresados, cuando estamos hiperestimulados. Entonces, lo que hace es que mide la distancia que hay entre cada latido de corazón, que es muy interesante, porque, no sé, podemos caer en bueno, el latido siempre va a ser frecuente, ¿no? Ta, 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 pero en realidad hay milésimas de segundos que son variables. Y en esas variaciones de milimétricas de segundos es donde podemos darnos cuenta si el cuerpo llega a estar más estresado o no. Como tú lo dices, es normal que se suba durante el ejercicio, porque sí, si bien el ejercicio es algo bueno, en realidad el efecto que tiene hasta cierto punto de forma fisiológica es un tanto estresor, ¿no? Aumenta nuestra frecuencia cardíaca, aumenta nuestra respiración, pero no estamos las 24 horas del día así. Es un episodio que nosotros decidimos voluntariamente hacerlo y cuando vamos a nuestro reposo se supone que esa variabilidad de frecuencia cardíaca, también la capacidad de adaptación que tengamos de hago ejercicio y en 2, 3 minutos regreso a mi frecuencia cardíaca ideal o mi variabilidad regresa, me habla de qué tan estresante o no pudiese haber sido el efecto de ese ejercicio. Entonces, esta variabilidad de frecuencia cardíaca, eh, si la vemos que aumenta durante el ejercicio, tiene sentido, pero si la vemos que aumenta durante el día, tengo pacientes que a las 10 de la mañana eran unos picos y los picos venían de ayunos prolongados, ¿no? Saltarse el desayuno o no poner meriendas entre comidas. Entonces, es algo muy clave porque en realidad nos está hablando de que el cuerpo se está sintiendo estresado y que hay alguna estimulación un tanto negativa, si podemos ponerle alguna connotación, que tenemos que ver qué es lo que está pasando porque no queremos, si bien digo, durante el ejercicio cambia, no hay ningún problema, pero cuando es de forma crónica, nos lleva a concluir que existe una inflamación crónica. Y ahí es donde comenzamos, ok, o sea, tu variabilidad de frecuencia cardíaca pues no baja, o sea, tu promedio es por arriba del deseado. ¿Cómo está tu trabajo, no? No, pues siempre ando súper estresado. O soy una mamá, yo siempre pongo de ejemplo a las mamás porque la verdad es que las mamás en nuestro día a día nos olvidamos mucho y es cuando dices, híjoles, o sea, pues solo estoy pensando en qué tengo que hacer, que esto, que el otro y no me doy esa pausa. Entonces, es un dato bien interesante porque lo que yo más veo en consulta es que nos habla de este estilo de vida que conlleva una inflamación crónica. Y creo que la ventaja de estarlo monitoreando con frecuencia, o sea, con la frecuencia que nos dan estos datos que tenemos en nuestro reloj, es que podemos observar el patrón de decir, sabes que siempre me pasa cuando estoy trabajando. Entonces, a lo mejor el entorno de tu trabajo te está propiciando a que tú tengas estas alteraciones en tu manejo del estrés. O siempre me pasa cuando voy camino al trabajo.
o siempre me pasa cuando no desayuno. Entonces encuentras nuevamente un patrón y una conducta que pueda ser la detonante. Y ahí es donde puedes trabajar. O sea, no en el número te va a servir igual que los laboratoriales, te van a servir para estar monitoreando, para que tú puedas ir viendo los avances o lo que impacta, pero no necesariamente es el número al que hay que obsesionarnos. Yo creo que ese de hecho es la intención de no obsesionarnos con el número, sino más bien que nos motive a mirar el área de oportunidad que tenemos y dónde está, ¿no? Y esto pasa también mucho con los monitores continuos de glucosa, que desde hace varios años se han hecho muchísimo más disponibles para la mayoría de las personas y además de eso se volvieron muy populares fuera del manejo de la diabetes, que creo yo que también vale la pena ahí mencionar que las guías y el mismo instructivo de los monitores continuos de glucosa lo especifican que está hecho para personas que viven con diabetes. Entonces, ¿cómo podemos ver estos datos? ¿Tú qué le dirías a alguien que tiene la intención, no vive con diabetes, y ahorita hablamos de quien sí vive con diabetes, de la utilización del monitor continuo de glucosa? Voy a ser bien crítica porque durante mucho tiempo yo creo que yo me he pronunciado como estar en contra del uso si no tienes una condición como tal. Y como dije, también uno evoluciona con sus ideas y el año pasado decidí comenzar a utilizar yo un monitor de glucosa por tener resistencia a la insulina, ¿no? Obviamente, creo que es uno de esos temas donde las redes sociales han bombardeado mucha desinformación, en el sentido de decir, ay, tengo mi monitor de glucosa, me tomé X alimento, consumí X alimento, mira cómo subió mi glucosa, entonces no comas eso, ¿no? Mm. O este alimento sube el azúcar. Creo que quiero dejar bien en claro esta parte de satanizar un alimento a través de un monitor de glucosa es para mí se traduce en desinformación, porque cada persona es diferente y cada persona puede, o sea, el azúcar no solo, la glucosa no solo se sube por los alimentos. Y esa es la parte que hay que tener bien en claro. Si eres una persona que no tiene diabetes y tienes esta curiosidad, como fue en mi caso de que dije, ok, mi insulina, mis marcadores de laboratorio, o sea, la forma clásica de abordarlo, me está saliendo alterado. Yo sé que mi día a día, mis hábitos son muy buenos, quiero saber qué está pasando en las 24 horas. Ahí es donde opto por ese monitor de glucosa, siendo muy crítico con los resultados, en que ningún valor va a ser absoluto y hay que ver los contextos. Eh, Definitivamente, por ejemplo, tengo pacientes que han usado el monitor de glucosa y nos ha servido para decir, no es la alimentación lo que te está manteniendo. Es más, puedo decir que en el 90, 95% de mis pacientes no es la alimentación lo que Coincido. sube sus niveles de azúcar. La falta de alimento Ujú. sube sus niveles de azúcar. Y para mí ha sido maravilloso implementarlo en consulta porque la gente cree que ¿sabes? O sea, venimos de una teoría, aún en la nutrición hay muchas, yo siempre digo, hay muchas tendencias. Yo trabajo, el 99% de mis pacientes son mujeres, ¿sabes? Entre los 30, 50 años y tenemos mucho tema hormonal, de condiciones autoinmunes y la mayoría viene con dietas súper restrictivas, muy restrictivas, comiendo por contado, no comiendo, no quito esto porque me da esto y quito y quito y quito y quito. Y en realidad ese quito es lo que hace que su azúcar no esté estable y esté alta. O sea, el decir no está estable es que esté alta. Y muchas veces corriges la alimentación y sigues teniendo valores quizás no tan altos, pero con tendencia un poco más alta. Y ahí es donde dices, ok, no es lo que comes, que la verdad, una vez que se corrige lo que no comen y ya llegas a tener una buena alimentación, se corrigen significativamente los niveles de glucosa y si llega a haber alteraciones, la mayoría tienen que ver con estrés crónico, con cuestiones externas a la alimentación, que pueden ser
no dormir bien, que puede ser tener demandas emocionales, que pueden ser relaciones tóxicas, que puede ser un trabajo que demanda mucho. El perfeccionismo, yo digo, el perfeccionismo es algo que socialmente está aceptado y emocionalmente acaba con la salud de la mayoría de las mujeres, ¿no? Y de las personas, no solo las mujeres, hablo mujeres porque son la mayoría de mis pacientes. Estimulantes, el sobreuso de café. Entonces, ese monitor de glucosa te ayuda, yo siempre digo, por lo menos en lo que he visto, a ser un poco más noble hasta con tu misma alimentación y decir, tengo que confiar en lo que estoy comiendo, porque esto no es lo que está inflamando a mi cuerpo. Y creo que por eso el contexto de utilizarlo, ahí viene mi parte de que yo antes estaba en contra, porque siempre he creído que no es la alimentación. Pero hoy digo, bueno, si lo quieres utilizar para tener el data y darte cuenta que no es la alimentación, es una excelente herramienta para que entonces la gente se motive en que hay otros hábitos, además de lo que comes, que también impactan tus niveles de glucosa. Y es que, mira, ha salido varias veces a lo largo de nuestra plática el tema del estrés, pero se nos olvida que el estrés no nada más es el estrés emocional. Ese estrés fisiológico que causa el no comer, el no hidratarnos, ¿sí? El no comer en nuestros horarios, el no tener momentos recreativos, el no tener momentos de diversión, contacto con la naturaleza, todo eso genera un estrés importante para nuestro cuerpo y por eso se está volviendo, pues, lo que mencionamos como la mayoría de las causas y la etiología de muchos problemas de salud, incluso muchos problemas metabólicos y autoinmune. Y creo que es a donde muchos de estos datos que vemos y que podemos observar a través de diferentes dispositivos nos llevan, ¿sí? Me gusta cómo lo mencionas porque puede ser una herramienta, el monitor continuo de glucosa, que te lleve incluso a hacer las paces con el alimento si lo utilizas de buena manera. Si lo utilizas de manera errada, pasa todo lo contrario, como estuvo pasando durante mucho tiempo a través de las redes sociales, de malinformar y malinterpretar, y además unificar que la respuesta va a ser igual en todos los cuerpos. Y esto es algo bien interesante con el sistema nervioso. Lo que a una persona lo puede autorregular y relajar puede ser totalmente diferente en otro cuerpo. Voy a poner aquí una comparativa personal. Mi pareja le gusta mucho el metal, la música metal, pues quienes la han escuchado sabrán que es bastante fuerte, ruidosa, rápida, y para mí, a mí me causa estrés, ¿no? A mí me detona una aceleración importante y para él lo relaja. Y efectivamente, si lo mides, esa es una forma para él de relajarse y para mí para crear el efecto totalmente contrario. Y yo no podría pensar que a una persona le relajara una música de ese estilo. Sin embargo, existen cuerpos, existen mentes que de esa forma se relajan. Lo que puede ser muy estimulante para alguien puede ser muy relajante para otros. Para algunas personas, el darse un masaje, ir a que le den un masaje, puede ser muy relajante. Y para alguien puede ser totalmente intimidante y agobiante porque para algunas personas, incluso a veces desde el manejo del trauma, el contacto físico puede ser distinto, pero también fuera del trauma, lo común que hay en su familia, en su crianza, a lo mejor no es tanto el contacto físico y puede resultar difícil el que a alguien le den un masaje. Entonces, para cada persona hay diferente respuesta, no solo a los alimentos, a todo, ¿sí? Habrá alguien el que el ejercicio de mucho impacto sea súper liberador y para otro que sea un estimulante brutal. Yo lo veo con un amigo que es excelente para hacer CrossFit y él lo puede hacer en la noche y dormir perfecto. Yo si me aviento una clase de esas, no puedo, no, va a ser muy estimulante para mí. Entonces es muy importante esta parte del autoconocimiento y ahí es donde viene la edad, pero volteándolo a personalizar, no unificar, porque no todos los cuerpos responden exactamente igual. Ahora, ¿cómo hacer esto algo que pueda ser también una herramienta profesional? Porque a mí es algo que me gusta, que tú en la comunidad en donde formo parte y que tienes con varios nutriólogos, nos has hablado de utilizar estos datos que cada vez las personas tienen más como una parte, una extensión también de nuestro trabajo para recolectar. O sea, más allá de hacer un recordatorio 24 horas durante la consulta, más allá de que a lo mejor hagan
un chequeo de su frecuencia cardíaca o su presión arterial una vez por semana. ¿Cómo podemos utilizar los profesionales estos datos de una forma responsable? ¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast existe un espacio donde la nutrición no solo se habla, sino que acompaña todos los días? Ese espacio es Bodhisante, el consultorio donde hace más de 15 años trabajamos para nutrir el ser de forma integral, consciente y con base científica. Gracias a la virtualidad, cada mes acompañamos a más de 150 pacientes alrededor del mundo, en México, Estados Unidos, Europa, Australia y diferentes partes de Latinoamérica. No importa en qué parte del mundo estés, tú también puedes ser parte de esta comunidad de seres nutritivos. Agenda tu cita en www.bodhisante.mx y nutre tu cuerpo, tu mente y tu alma desde el acompañamiento profesional de nutrición que te mereces. Wow, la verdad es que yo creo que tenemos con estos datos muchísima información para nuestro bien, que dices, y para poder individualizar nuestras intervenciones. Yo creo que una de las cosas que yo siempre hago o ejecuto en consulta eh, es esa parte de cada uno de mis pacientes pueden tener la misma condición, la misma edad, los mismos síntomas y van a reaccionar totalmente diferente o tienen diferentes disparadores. Entonces, el tener esta información te ayuda a comenzar a canalizar, ¿no? A decir, bueno, yo sospecho, por ejemplo, voy a poner ejemplos de pacientes. Tengo una paciente que ella es muy hipervigilante, o sea, y esa hipervigilancia ella lo veía como algo bueno, porque sé que tiene mi cuerpo, estoy atenta de cada síntoma, y obviamente después de muchos años de tratar de entender a su cuerpo, creo que caes en esta hipervigilancia que en realidad era mucho de nuestro disparador a los síntomas. Entonces, por ejemplo, en el caso de ella todos los días es que hoy amaneció mi batería del cuerpo en 35, pero no me siento así, pero que no. Y era un clavarse en los datos que yo fui y le dije, ¿sabes qué? O sea, me parece hermoso, pero la que interpreta los datos aquí voy a ser yo. Y cuando lo vamos a hacer juntas. Y en la siguiente consulta fue, no veas diario, vamos a tomar 15 días y vamos a ver esta foto y vamos, o sea, el explicarle qué significa y dejar muy en claro que no es un marcador, es el contexto del marcador, porque ese mismo contexto, algo que yo trabajé con ella fue antes de comenzar a ver, o sea, una semana, 2 semanas le hicimos sin estar pendiente del data. No quiero que revises nada. O sea, y coincidió con que se fue de vacaciones, entonces la verdad ayudó a que estuviera distraída. Y cuando llegamos y vimos y que había implicado, o sea, un viaje de 10 horas, cambio de continente, cambio de horario, que tú dices va a tener el jet lag, cambio de rutinas, fue el momento que sus marcadores mejor estuvieron. Entonces, para mí fue como el también estar encima a veces eh, nos hace hipervigilantes. Y como tú dijiste, Gris, o sea, el estrés no solo es, ay, estoy estresado por mi trabajo, no, el ser hipervigilante estresa el cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo este número, pero yo me siento bien, pero ¿por qué no bajo mi dato? Entonces, nosotros como profesionales de la salud también tenemos que educar mucho al paciente de tener cuidado con la información, de cualquier duda que tengan. Yo siempre digo, cualquier duda, dímelo. O sea, yo prefiero invertir mi hora de consulta en educarlos, en qué significa si quieres cada marcador, a que se vayan con una idea de tengo que estar siempre vigilando mis datos, ¿no? Porque puede ser más hiperreactivo cuando estamos buscando todo lo contrario. Entonces, nosotros como profesionales de la salud para mí es maravilloso tener estas herramientas porque yo siempre digo,
tenemos esa intuición, después de tantos años de experiencia, siento que hay cierta intuición cuando alguien llega a consulta y te dice, tengo esto, o por lo menos yo soy muy intuitiva en mi consulta y comienzo a hacer preguntas para que me traten de direccionar si sí o si no es lo que estoy sospechando. Pero con esta data nos deja más claro esa intuición y esa sospecha de que, bueno, sospecho que no duerme bien, ¿no? Oye, ¿tienes un reloj inteligente? ¿Me puedes pasar las fotos? Yo siempre, hace poco modifiqué mi cuestionario de historia médica, donde viene ya la opción de tómale foto, o sea, por semana al último mes, y lo cargan en el cuestionario, ¿no? Y ni siquiera puede ser que lo tomen la primera consulta, segunda, tercera, pero a mí ya me da idea de que, okey, es una persona que no duerme bien o que duerme muy bien, pero se levanta fatigada, ¿no? O sea, no está relajada, o sea, su cuerpo está agotado a pesar de que durmió 8 horas. ¿Qué puede ser? Y comienzo, ¿cómo te estás hidratando? Porque quizás puede ser, muchas veces, puede ser que la persona está deshidratada, ¿no? O que tiene deficiencias de ciertos nutrientes. Entonces, a nosotros nos da esa información para comenzar a canalizar mejor nuestras intervenciones. Y también yo digo, ninguna información de ahí es absoluta, es simplemente el contexto que tú a la par con la historia del paciente comienzas a poner en tus prioridades, porque también muchas veces caemos en el error, o yo en algún momento, de que queremos curar todo en la primer consulta, ¿no? Y creo que también el dejar claro que es un proceso y que no te voy a dar 20 intervenciones porque te voy a saturar. Me voy a enfocar en 3 puntos de la información que estoy viendo y que espero, con mi experiencia, con la intuición, con lo que he estudiado, con toda la información que hay detrás de ese profesional de la salud, de ese criterio, la siguiente consulta modificar otros 3, ¿no? Y así ir evolucionando para, yo siempre digo, lograr como este estado más óptimo de salud desde donde parte esa persona. Creo que una gran responsabilidad es también entender que no nos van a llevar a hacer un diagnóstico. Porque incluso esto también se extiende al tema de los laboratoriales, ¿no? Hay pacientes de repente que ahora que se habla tanto también de los resultados del laboratorio y los marcadores y de cuáles son los parámetros en donde debe de estar, de repente llegan muy obsesivos buscando que estén esos rangos óptimos, cuando en realidad se tiene que ver al momento de hacer un diagnóstico es entre un horizonte muy amplio, buscar y corroborar a través a lo mejor de un laboratorial, a través de un marcador que nos confirme el diagnóstico, pero no son el diagnóstico. En realidad, nunca un dato va a ser el diagnóstico. De hecho, esto lo voy a extender también al tema de endocrinología. Cuando tú vas con un endocrinólogo y en una única vez sales con una alteración en tu tiroides ligera, en tu TSH, eso no significa que traigas un problema ya en la tiroides. Realmente lo ideal es estarlo monitoreando. Pasa lo mismo con la glucosa, pasa lo mismo con la presión arterial. El que una persona en una única ocasión salga con la presión alta no quiere decir que ya es hipertenso. O sea, no hay que llevar siempre un dato a un diagnóstico. El dato nos va a servir para conocernos y en ese conocimiento tomar decisiones. Tal vez, y ahí es donde creo que entra la ventaja individual que nos dan estos datos que hoy tenemos tanto acceso así en el individuo, y es que si tú te das cuenta que no dormiste bien y ya te lo corroboró tu relojito y ya te lo tienes súper claro que no dormiste bien, ¿qué sigue? Pues que ese día te la lleves más ligero. Que ese día tal vez en lugar de escoger una actividad física extenuante, te vayas a una actividad física muy noble con tu cuerpo, que sea una caminata. Si ese día a lo mejor dices, no dormí bien, tener y confirmar y reafirmar tus hábitos de alimentación, metiendo alimentos que te aporten un buen aporte de energía, de fuentes, por supuesto, importantes para que tu energía tenga otro origen, ¿no? O sea, a lo mejor no fue el descanso suficiente y la energía no la vas a traer tanto del sueño, pero sí de un alimento suficiente. Si te diste cuenta que no dormiste bien o que traes a lo mejor un poquito mal tu oxigenación porque tal vez te estés resfriando, pues buscar estrategias de autocuidado para manejar ese resfrío. Creo que es a eso lo que nos pueden llevar esta data, a un mejor autoconocimiento,
pero sí se observa de una forma muy amorosa, empática y cero, y no hipervigilante y no como un juicio, ¿no? Que puede llegar a verse ya también como, es que debo de estar aquí, no hay que obsesionarnos con el número. Fíjate que lo que acabas de decir es súper importante porque como seres humanos, o sea, si tú ves un número bueno, te, te aplaudes, ¿no? Y dices, ay, uy, súper bien, o sea, hice ejercicio y mantuve mi oxigenación, mira, hice los 10,000 pasos y le exiges y le exiges y le exiges a tu cuerpo y lo aplaudes por su buen performance. Pero cuando tu cuerpo te dice, oye, dame chance, ¿no? Y te manda las señales, nos reclamamos. O Mm. sea, pero ¿por qué hoy no tengo batería? ¿Pero por qué no me siento bien? ¿Pero por qué? Y es algo que yo digo, a ver, somos evolutivos, interactuamos con un medio externo 24/7. Hay estimulantes, hay virus, bacterias, hay estresores, no todos los días estamos súper relajados, no todos los días somos agradecidos con la vida, no todos los días tomamos luz solar, no todos los días bebemos agua suficiente, no todos los días hacemos ejercicio suficiente. Son muchas cosas y mucha disciplina, si quieres ponerlo así, diaria, y está bien si un día no la tienes, pero también está bien darle esa pausa al cuerpo, que siento que es lo que noto que cuesta más trabajo. Porque sí nos aplaudimos ese buen performance, pero cuando nuestro cuerpo necesita una pausa, nos cuesta mucho trabajo dárnoslos sin culpa. Y esta data, estos aparatos, creo que, como lo acabas de decir, nos ayudan a decir, no pasa nada, porque hace 7 días mis performance y mi actividad estaba wow, ¿no? Pero esta semana quizás me va a venir mi periodo y las hormonas cambian y me siento más lenta, me siento más pausa y es normal, no pasa nada. Voy a darle ese descanso, como dijiste, voy a solo salir a caminar, voy a, no voy a hacer nada, simplemente me voy a salir a tomarme una taza de té mientras me da o de café mientras me da el sol, ¿no? Voy a monitorear un poco más mi alimentación, voy a tratar de tomar más agua, pero siento que el juzgarnos, y vuelvo a la parte de por qué la perfección es un estresor, en no ser perfectos, también es algo como una tendencia, ¿no? Estoy en un chat con mis amigas, son puras mujeres, y es muy interesante porque esta parte de este suplemento, y hay que tomar agua, y hay que hacer esto, y los niños, y hay que llevarlos a esta clase. O sea, te lo juro que yo llegué a un punto en donde les mandé un mensaje y les dije, yo las amo y adoro, pero yo me salgo de este chat. Me van a volver loca. O sea, yo ya sé lo que tengo que hacer, no necesito más estimulantes. Y esa es la parte donde muchas veces nos cuesta trabajo en poner ese freno y decir, no pasa nada si me salgo del chat de mis amigas, porque me alteran. Yo voy primero, ¿no? No pasa Coger nada tus batallas. si hoy no voy al yoga, yo amo el yoga, ¿no? Porque estoy súper cansada. Esa es la parte de que tenemos una oportunidad diaria, pero siempre digo, esa oportunidad no es definitiva. Es, yo siempre digo, es un día a la vez, un día a la vez. Y también el saber que si a veces nuestros hábitos no son los mejores, no han sido así siempre, porque siento que hoy en día hay mucha conciencia de qué está bien y qué está mal, o por lo menos en el perfil de mis pacientes, yo siempre digo, todos mis pacientes comen maravilloso, comen muy bien, la mayoría de mis pacientes. Entonces, pero todavía hay muchas culpas. Y ahí es la parte donde, ok, cómo también la alimentación y esa relación con los alimentos, con nuestro cuerpo, con ser más compasivos, con desde el autocuidado, desde el amor, desde la conciencia, desde también la disciplina,
nos va a hacer mejorar más a largo plazo, ¿no? Porque también ese paciente, va a haber pacientes que llegan y quieren la solución ya. Y de hecho, yo en mi misma historia médica, una así de las primeras frases que pongo es, si tú estás esperando resultados en menos de 3 a 6 meses, yo no soy la persona que te los va a dar. Y hay veces que sí los van a tener, pero no quiero una persona que venga, quiero todo ya, porque hay mucho trabajo, muchas capas y mucha compasión interna, que creo que eso es lo más difícil para lograr eh, con todo, desde lo que como, mis tiempos, no sé, a veces digo a los pacientes, muchas veces es más fácil, dime qué suplementos, dime, o sea, ok, deficiencia de vitamina D, ok, ¿cuánto de vitamina D? ¿Cuánto de fulanito? ¿Cuánto? Cuando salte 5 o 10 minutos a que te dé el sol, porque además de vitamina D, fortalece tu sistema inmune, ayuda a tu microbiota, o sea, tienes muchos más beneficios que solo tomar la pastilla, ¿no? Entonces, sí creo que vuelvo y repito, hay mucha información, pero el criterio del contexto tenemos que ser muy cuidadosos porque es maravilloso tener esta data y vamos a tener mucha más información, pero no debemos de obsesionarnos con si mi estrógeno salió elevado, entonces tengo que tomarme este suplemento porque este suplemento ayuda a bajar el estrógeno, ¿no? O si no duermo bien, me voy a tomar el magnesio porque el magnesio ayuda a dormir. Sí, pero si estás en el teléfono, el magnesio no hace maravillas. Claro, no va a pagar el teléfono por ti. Sí. Exactamente. Sí, y ahora hablando de este perfeccionismo, creo que tenemos todavía más formas de evaluarnos a nosotros mismos. Entonces, si ya tenemos, antes teníamos a lo mejor 30 marcadores disponibles que checábamos una vez al año, 45 marcadores que checábamos una vez al año, hoy podemos checar 10, 15, 20 marcadores de forma diaria. Entonces, si no trabajamos también nuestra forma de relacionarnos con nuestra salud y nuestra forma de cuidarnos y de observar estos datos, difícilmente vamos a lograr realmente que nos sirvan para cuidar de nosotros. Ahora, yo sí quiero meter una pregunta que tiene un poco que ver con esta parte de accesibilidad y la economía, porque tú sientes que estas herramientas están haciendo la salud más accesible o más elitista. Wow. Definitivamente sí creo que siempre va a haber una diferencia de clases, o sea, eso es inevitable. Sin embargo, algo que yo trato siempre de ser consciente con mis pacientes, yo siempre lo pongo en la parte de, si puedes acceder a un teléfono celular, que creo que un gran porcentaje de la población lo hace y lo hacen desde una perspectiva quizás de necesidad y en algunos casos de estatus, cuando quieres el último teléfono de moda. Creo que de forma preventiva se puede acceder a uno de estos relojes, hablando del reloj inteligente. Eh, Hay relojes de todos los precios, que era algo que comparábamos en una de las clases. O sea, hay relojes desde los 120, voy a hablar en dólares, qué pena, pero es en lo que tengo idea. Hay relojes desde los $99, $100, que en realidad si lo ves en un año, estás hablando que es o sea, un reloj no te va a durar un año, te duran 3, 5 años. Entonces, si rompemos la fracción de inversión con la información que nos va a dar, creo que vale la pena. Si eres alguien que está buscando cuestiones preventivas o estás lidiando con ciertos problemas de salud. Pero si te consideras una persona sana y no tienes el acceso, creo que se pueden hacer intervenciones muy básicas en el estilo de vida sin tener que poner este privilegio eh, para las personas, ¿no? Sí creo que si hay una parte en que, híjole, sí es para más privilegiados. Digo, Claro. no quiero decir que no, porque no cualquier persona, por ejemplo, un monitor de glucosa,
Creo que el reloj inteligente puede ser más accesible, te va a durar 5 años, vale la pena la inversión, ¿no? Pero un monitor de glucosa sí es algo que no todas las personas van a tener acceso. Claro, es cada 15 días estarte cambiando el Exacto. sensor. A lo mejor puedes hacer la inversión inicial, pero ya estarlo sosteniendo tal vez no sea algo que puedas realizar, ¿no? Igual con estos tiras reactivas para medir tus hormonas, o sea, a lo mejor lo puedes utilizar durante un mes, pero ya Ujú. darle seguimiento 3, 6 meses, un año, tal vez pueda significar un gasto bastante fuerte. Y creo que también entra mucho el cómo observas y cómo lo vives, ¿no? Porque ahorita hablas del reloj inteligente que te puede durar 5 años o más, realmente duran muchísimo. El tema es que cada año salen y salen con bastante novedades. Y ahí entra mucho la comparativa y el, híjole, ya lo quiero porque ya salió con esto. A ver, hay que no ser obsesivos con quererlo tener todo al mismo tiempo, ¿no? Si a Ujú. lo mejor un relojito barato te da tus pasos y eso es algo que ya tienes información, va. Si te estás dando cuenta que te estás dando 2.500 pasos, el subir la actividad, el moverte más en el día te va a ayudar. Tal vez no vas a tener la mayor precisión en ese dato porque es cierto. Hay algunas marcas que tienen mucha mayor precisión. Hay algunos como Garmin que está más especializado en el tema deportivo, que probablemente sea mucho más específica y clara la información que te va a dar y más precisa, pero no todas las personas necesitan ese grado de precisión. También hay que ser un poco sensibles y realistas en ese dato, ¿no? En esa parte. Ahorita habrá algunas personas que a lo mejor digan, bueno, yo quiero empezar a observar y tengo mi relojito. ¿Qué observo en mi reloj? Si tú les tuvieras que decir un marcador, no quiero poner todo porque a lo mejor habrá quien se podría llegar a ese punto de obsesionarse. Uno que tú digas, este podría ser uno que impacte de manera importante en tu salud. ¿Cuál sería? Híjoles. Yo creo que si me voy con uno de todos, la calidad del sueño. Ok, Y me quedo pensando en todos, pero es que si uno no duerme, si no tienes calidad del sueño, y por eso es que digo, para mí el sueño es uno de los mejores suplementos, porque es cuando tu cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, fortalece tu sistema inmune. Entonces, si no estamos durmiendo bien, difícilmente vamos a poder bajar niveles de inflamación, controlar nuestra resistencia a la insulina, tener un sistema inmune fuerte, tener una microbiota resiliente. Entonces, sí creo que el sueño es uno de esos importantes. Obviamente hay muchos marcadores que implican darte esa calidad del sueño, ¿no? Porque viene la frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad, pero sí el observar, el si dices, quiero iniciar, ¿por qué me voy? Ver cómo estás durmiendo. ok. Ese sería con el que... Y así Sí, viene. Te lo pregunto abiertamente porque aunque yo tengo el mío, la verdad es que yo no puedo dormir con nada. O sea, yo no uso aretes nunca, no uso anillos, no uso, lo único que uso es el relojito, pero no me puedo dormir con el reloj. Jamás he visto cómo viene en el tema de sueño. Así vienen la mayoría de los relojes como calidad de sueño. Así es algunos solo viene sueño y ok, ya te da la gráfica, ¿no? O sea, 75% vienen, por ejemplo, Garmin lo maneja del 1 al 100, Android sí viene como calidad del sueño, cada uno, pero sí viene sencillito, o sea, sueño y ok. cuál es tu puntaje. Ok, va. Bueno, pues si alguien se motiva a querer observar uno, ya nos explicó Carla por qué podría ser muy bueno empezar por el tema de la calidad del sueño, porque además es uno de los problemas más serios que tenemos hoy en día. Creo que de la pandemia para acá se desató una pandemia también muy intensa sobre el tema del sueño, con tanto estímulo, con tantas pantallas, se popularizó ya casi en todos los hogares. Tenemos una televisión con acceso a películas y una cantidad enorme de películas y series que creo y me atrevo a decir que es una de las causas de mayor desvelo junto con las redes sociales para la mayoría de las personas. Y mucho de esto viene por la falta que tenemos de recreación y de relacionarnos con otras personas. Creo que si nos vamos al origen un poquito más emocional de por qué esta necesidad de desconectarnos, por qué esta necesidad de distraernos, es porque eso nos hace falta y una de nuestras formas más ideales en la que lo obtenemos es a través del contacto con nosotros mismos y del contacto con otras personas. Entonces, ser un poquito más recreativos.
No siempre necesitamos ser productivos, también la recreación es parte de la salud. Carla, ¿con qué te quieres despedir de este episodio? Darte las gracias, siempre agradecer que me permitas ser parte de este espacio. Admiro muchísimo tu trabajo, me encanta escuchar tu podcast y también con la parte de, para todos los profesionales de la salud que nos estén escuchando, eh, en no ser extremistas con, con la información que tenemos, siempre ponernos en los zapatos del paciente y ser un poco más compasivo en el modo que decimos las cosas. Creo que ese es mi objetivo en la nutrición y en la medicina, que seamos un poco más conscientes que hay un ser humano al lado cuando estamos hablando y compartiendo cualquier tipo de información. Y para las personas que son radioescuchas desde la perspectiva de pacientes, también el mucho autocuidado y mucha compasión con toda la información que vean y buscar asesorarse, no de ChatGPT, sino de un profesional de la salud que a veces me sorprende toda esta inteligencia artificial, pero sí creo que el criterio que nace de la experiencia nunca lo vamos a encontrar todavía, no sé después, con la inteligencia artificial. Y a veces vale la pena hacer inversiones desde una perspectiva preventiva, no esperarnos a sentirnos mal, a estar enfermos, eh, que creo que hay muchas herramientas que nos ayudan a tener una calidad de vida o a proyectar esa calidad de vida, pues mucho mejor. Entonces, creo que es aprovechar esas herramientas que tenemos de un modo muy crítico. Yo quiero aprovechar el espacio por si eres profesional de la salud. Carla tiene una comunidad muy bonita de nutriólogos que ha estado formando en los últimos meses, en donde estoy presente. Entonces, si quieres ser mi compañerito, ahí compartir de tu experiencia y aprender de Carla y de muchos otros profesionales de la salud que forman parte, te invito a que vayas y sigas su página de internet y veas el trabajo muy bonito que se está haciendo en esta bonita comunidad donde todos nos seguimos formando y acompañando. Platícales, Carla, ¿dónde te encuentran? Instagram, redes sociales, creo que es mi principal forma de contacto. Me pueden encontrar como Bites and Balance o Carla Moreno, si buscan ahí Medicina Funcional. Es donde estoy más activa en redes sociales. Si no, también nos pueden contactar vía correo electrónico, que es info@nurami con i latina academy.com. Pues ojalá que varios se animen, sobre todo aquellos profesionales que quieran seguir aprendiendo y sentirse acompañados. Ahí hay mucho que seguir aprendiendo y mucho con quién y personas de mucha calidad humana para sentirse acompañados en eso, entre ellos liderado por Carla. Muchísimas gracias, Carla, por ser parte nuevamente de Ser Nutritivo Podcast y a ti por escuchar este episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos la siguiente semana con un episodio más de Ser Nutritivo Podcast.